Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis hermanos, hoy y siempre. Bueno, me siento, y la verdad es que no solo me siento, sino que soy privilegiado por el Señor al permitirme estar con ustedes. Me siento bendecido por estar ante ustedes y le agradezco a Él porque Él hace estas cosas. Y también les agradezco por tolerarme un segundo domingo consecutivo. Es que resulta que, como habrán podido ya meditar en el inicio del mensaje anterior, la cita es la misma y obviamente es necesario de vez en cuando, hermanos, que la tónica del mensaje cambie un poco. ¿A qué me refiero? De que si la palabra es directa, de vez en cuando también nosotros debemos ser directos. Pero es el propósito de la palabra al ser directa, no es la crítica destructiva, sino es el resultado del amor de Dios que quiere que estemos permanentemente alertas. Y por eso es que las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, que ya va por 2000 años y un poco más, sigue vigente, y yo estoy convencido de que el Señor puso todas estas cosas que fueron dirigidas a iglesias, porque a medida que nosotros en el tiempo nos vamos alejando del evento que ocurrió en la cruz, mientras más tiempo transcurre, menos impacto tiene en nosotros la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Y eso se nota en la gran división religiosa que hay y en la forma relajada en que muchos llamados cristianos viven su vida, olvidando el amor del Señor, y que es el amor del Señor el que finalmente nos salva. Y como les dije, a medida que nos vamos alejando de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, pero que sigue vigente y seguirá vigente hasta que Él venga, es necesario que nosotros nos demos cuenta, y precisamente hablábamos el domingo anterior, de cómo eso ha tenido efecto en la iglesia, porque el mundo que está bajo el maligno está influenciando y ha influenciado a la iglesia, haciendo que la misma pierda el protagonismo que tuvo en sus inicios. Y obviamente, al tratar la iglesia de caminar de la mano con los tiempos modernos, pues lo que ha hecho para no incomodar a los oyentes, para no mostrarse como anticuada, lo que ha hecho es suavizar el mensaje. Y no es que esté en contra de mensajes que hablan y que deberían ser el amor de Cristo a nosotros, hacia nosotros. Toda prédica, incluso el Evangelio, debe ser cristocéntrico, girar en torno de aquel que nos ama, nos amó y nos salva. Pero lastimosamente, con el paso del tiempo, ese mensaje de salvación, ese mensaje de los requerimientos de Dios ha sido puesto a un lado, y por esa razón que así como en el primer siglo se les escribió a la iglesia de que deberían ser santos en razón de que eran hijos amados, el mensaje sigue siendo el mismo y significa que igualmente nosotros deberíamos estar reflejando en todos los aspectos de nuestras vidas tanto el amor de Dios como su santidad, mis hermanos. Así que dijimos además y que debe quedar claro para todos nosotros, que esa santidad no es opcional, no es algo que nosotros podamos negociar, decir, pero un poquito aquí, otro poquito allá. Dios no anda con medias tintas. Si vamos a andar en santidad, ese caminar nuestro debe llamar la atención de quienes
nos rodea, porque debe quedar claro, como dijimos el domingo anterior, que el hecho de asistir a una reunión, si no has nacido de nuevo, si no te has arrepentido, pues no significa que perteneces al reino de Dios, porque quien pertenece al reino es aquel que fue crucificado con Cristo, es aquel que odia lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Así que hoy vamos a volver a la lectura, pero esta vez es el versículo 5. Estamos en Efesios capítulo 5 y vamos a leer nuevamente desde el versículo 5 hasta el versículo 8, que dice de la siguiente manera: porque deben saber esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, es decir, la inmoralidad, avaricia y todas esas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se hagan pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo ustedes eran tiniebla, mas ahora son luz en el Señor. Por lo tanto, caminen como hijos de luz. Mis hermanos, cuando vemos todas estas advertencias, debemos quitar de nuestra mente que seguimos a Dios por miedo al castigo. El castigo lo llevará a aquel que no es de Cristo. Por eso dice, al hacer la lista, que tengamos cuidado de no practicar estas cosas, porque son características de esta generación del mundo. Nuestra no. Y a veces me pongo a pensar que nuestros padres, a pesar de la buena voluntad, al menos en mi caso, me enseñaba: si te portas bien, te vas a ir al cielo; si te portas mal, te vas al infierno. Es decir, hacer cosas para poder entrar al cielo, o si no, me mostraban a un Dios que estaba buscando cómo castigarme. Nada más errado a pesar de esa buena voluntad. Porque lo que nos lleva al arrepentimiento, lo que nos debería llevar a rendirnos a Cristo, no es el temor a su castigo, aunque sí debemos considerarlo como una realidad. Porque lo que nos lleva al arrepentimiento, lo que nos lleva a los pies de Cristo es su amor. Él no nos llama con una vara, con un azote o con una amenaza. Sí, en su amor nos da la libertad de elegir el camino a seguir. Entonces, para que quitemos cualquier posibilidad de que el mensaje tiene como propósito de que caminemos con cuidadito, porque si no Dios nos va a castigar. No, Dios nos ama y por su amor estamos aquí. Y por su amor el mundo vive aún. Por su amor todos los habitantes, ustedes y el mundo, está experimentando la paciencia de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y eso es muestra de su amor. Pero lo que debe quedar claro para nosotros, que hay una constante en las Escrituras para nosotros los cristianos, y es que ese estándar es la demanda de Dios respecto a cómo nosotros vivimos. Y nos vamos a encontrar, hermanos, que las Escrituras no hacen sugerencia sobre la vida que vamos a elegir, es decir, puedes hacer esto o aquello. Es decir, las Escrituras no dan espacio para el relativismo, no anda con medias tintas. Ni siquiera nos da espacio para aquella justificación que muchas veces hemos hecho
hemos realizado es, bueno, pero nadie es perfecto, correcto, nadie es perfecto, pero no es la excusa para justificar nuestro andar desordenado, deshonrando a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Porque el lenguaje bíblico es directo. El pecado, hermanos, no tiene cabida dentro del reino del Señor, el reino que es su iglesia. Y cualquier persona cuya vida se caracterice por el pecado, lastimosamente no va a recibir la herencia de Dios. Y cuando hablo de la herencia de Dios, no me estoy refiriendo a bendiciones en esta tierra, me estoy refiriendo a la vida con Dios por toda la eternidad. Ahora, fíjense que la advertencia que nos da en el versículo 5 con el cual comenzamos nuestra lectura, es una advertencia que no está dirigida para los impíos. Pone como referencia las características de la generación mundana con sus prácticas para que nosotros no caigamos en ellas. Y nos está diciendo cuál es el modelo a seguir. Lastimosamente, hay muchas personas que se sienten seguras por encontrarse dentro de ambientes religiosos, es decir, vamos a un lugar donde se habla del Señor y nos sentimos bien, nos sentimos cómodos y nos sentimos como ya cubiertos por la gracia del Señor. Sin embargo, debemos saber que el hecho de estar cerca de las cosas sagradas no nos santifica. Solo la sangre de Cristo, solo su palabra nos santifica. Y el peligro con esto, lo que podemos deducir es que el escritor de esta carta nos está enseñando que el peligro, hablo del peligro de condenación, no está en el hecho de encontrarse lejos de la iglesia, sino en pretender estar dentro, pero sin arrepentirse y sin haber nacido de nuevo. Lamentablemente, lo dije el domingo anterior, lo dije al principio, vivimos en una época cuya generación no considera para nada la ira de Dios. Reitero, no seguimos a Dios por causa de su ira. Nosotros hemos sido librados de la ira de Dios. Sí permanecemos en fidelidad. Nosotros nos rendimos a Cristo por su amor, porque Él nos amó primero y respondemos a ese amor con una necesidad de servirle y de seguir haciendo lo que Él nos manda. Pero como dije, el mundo, usted puede observar, no teme a la ira de Dios, es más, ni siquiera cree ya en Él. Y dentro de las iglesias modernas, la pérdida del sentido de la ira de Dios se ha perdido porque en los púlpitos muy poco se habla de ella. Porque de pronto hablar de la ira de Dios fue ahogada por esas predicaciones suaves, o si quieren en términos modernos, esa predicación light, sin contenido. Ha sido ahogada por predicaciones, hermanos, que no buscan el arrepentimiento. Sí, las promociones son de que Dios te va a bendecir, te va a ir muy bien, te va a dar sanidad, vas a prosperar. Y yo les invito a que analicen las Escrituras y van a coincidir conmigo en que el Señor nunca entregó un cheque al portador en blanco para llenarlo por el monto que nosotros queremos si le seguimos.
Ni siquiera nos prometió que necesariamente al atravesar por alguna enfermedad vamos a sanar. Sus promesas son espirituales. ¿Que bendice la labor de las manos? Sí, bendice tu trabajo. Nos ha dado habilidades para crecer o para mantenernos, en fin. Pero el cumplimiento de sus promesas se van a realizar en el cielo. Pero ese es el mensaje moderno actual. Y por esta razón es que estoy convencido de que presentan la gracia del Señor como si fuera realmente inofensiva. Es decir, el lenguaje moderno hoy es la inclusión. ¿Sí? Tienes que aceptar a la persona tal como es. Y en cuanto a la gracia, ellos están refiriéndose al hecho de que sí, Dios te ama tal como eres. No niego que Dios nos ama, pero en su amor, y si nosotros nos rendimos a Él, no nos va a dejar en la misma condición en la cual nos encontró antes. Siempre hay transformación. Y lastimosamente, el peligro está en que sus enseñanzas implican seguridad de la persona a pesar de que ella persista en sus pecados. Pero nos debe quedar presente, mis hermanos, algo que es claro. La ira de Dios no ha caducado, no ha perdido vigencia. Y es cierto, y reafirmamos nuestra confianza en que la Biblia nos afirma también que Dios es amor. Pero también la palabra de Dios nos dice que Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Y va a ser esa ira de Dios, esa ira del fuego consumidor, que va a caer sobre todo aquel que rechaza a Cristo. Y obviamente, al rechazar a Cristo, está rechazando la vida que Él ofrece y el mensaje que nos ha dado. Y este mensaje que fue dirigida a la iglesia del primer siglo, nos sigue advirtiendo hasta el día de hoy porque tampoco ha perdido vigencia. Y nos está diciendo que no nos dejemos engañar por palabras que puedan disfrazar la impiedad. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ustedes no son hijos de desobediencia. Ustedes son hijos de Dios. Y deben ser consecuentes con ello. Pero la advertencia es de que si nos dejamos engañar, ponemos en peligro nuestra comunión con el Señor y podemos recibir lo que los hijos de ira van a recibir. Esto quiere decir que si con el mensaje distorsionamos el amor de Dios para justificar el pecado, ¿sabe qué es lo que hacemos? Estamos insultando al dador de la gracia, que es Dios, nuestro Creador. Y aquella persona que no cree en que la ira de Dios es evidente, realmente es porque no comprendió lo que pasó en la cruz. No comprendió que lo que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en la cruz fue la ira de Dios sobre el pecado. Y eso era lo que le angustiaba, porque Él iba a beber toda la copa de la ira de Dios, porque Él se hizo pecado por nosotros. Así que reflexionemos en lo siguiente, amados hermanos.
Cristo no murió para que Dios ignorara el pecado. Murió para que la justicia de Dios fuera satisfecha por su sacrificio y para que ese decreto que nos condenaba a muerte sea anulado, porque el sustituto perfecto ocupó nuestro lugar. Así que, mis hermanos, nos debe quedar presente que aquel acto sí no abolió la ira de Dios. Y quien elige vivir de una forma tibia, quien elige vivir sin considerar a Cristo, sin involucrarlo en su vida, porque lo está rechazando, entonces para esa persona el sacrificio de Dios no le es beneficioso, no le alcanza. Es de beneficio para aquellos que se rinden ante Él. Así que el mensaje para la iglesia es muy claro, y es el hecho de que Dios no ha cambiado de opinión respecto al pecado. Sigue siendo amoroso, sigue siendo santo, sigue siendo justo y continúa aborreciendo el pecado. Y si usted se decide por la indiferencia, se decide por una vida sin costo, con un pie aquí y el otro afuera, entonces no importa, mi hermano, cuántos versículos usted se memorice, no importa si usted asiste a todos los cultos, su herencia va a ser la misma que van a recibir los hijos de la ira, el castigo eterno. Pero es así, es duro, pero es así. O eres luz o eres tiniebla. No hay puntos medios, no hay medias tintas. Yo quiero, por eso es que deseo que pensemos, hermanos, en algo que todos hemos infringido muchas veces, todos nosotros. Y es que debemos considerar algo que es claro. Y es el hecho de que existe una línea muy fina entre la santidad y la impiedad, entre la luz y las tinieblas. Y esa línea es mucho más delgada de lo que nosotros nos imaginamos y muchas veces la traspasamos. Tal vez me digas, bueno, hermano, pero yo no hago mal a nadie, no estoy pecando, no trato de guardarme bien para el Señor. ¿Cómo me está diciendo que yo traspaso esa línea? Lo voy a poner de la siguiente manera. Es posible que no practiquemos acciones pecaminosas, es decir, que no hablemos obscenidades, que no hablemos vulgaridades, que no ataquemos al prójimo, que no, es decir, que nos libremos de las bebidas, de todas esas cosas. Sin embargo, traspasamos esa línea cuando pensamos en algo dañino. O traspasamos esa línea también cuando consentimos el pecado en nosotros y no hacemos nada al respecto. Y no me estoy refiriendo al hecho de ir e insultarlo, sino de ir y hacerle notar el peligro en que se encuentra por causa del pecado. Lo miramos y lo dejamos pasar. Eso se llama complicidad. Y le estamos traspasando por esa complicidad aquella línea. No nos olvidemos que la palabra nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Santiago 4:17. Y hay muchas iglesias modernas que traspasan esa línea precisamente al transformar el amor de Dios en aceptación de la persona con toda esa mochila de inmundicia que puede traer.
y que no tiene la voluntad de quitársela. Y lo hacen a título del amor, pero amor, hermanos, amor no significa abrazar y tolerar lo malo. Amor tiene que ver con fidelidad dentro del reino de Dios. Quizás me digas, bueno, pero no me va a negar que el Señor andaba con los pecadores. Sí, por supuesto que Él andaba con los pecadores. Y andaba con ellos, pero para darles sanidad. Nosotros, hermanos, fuimos llamados para ser la sal de la tierra y no azúcar que endulza el pecado. Y cuando me refiero a ser la sal de la tierra, no me refiero únicamente al sazón, sino que analicemos las propiedades que tiene la sal, porque ese era el propósito del Señor. Si usted baña en sal un pedazo de carne, no se va a podrir, porque la sal es un conservante y nosotros evitamos la putrefacción, conservamos la santidad. Y puede volver a insistir, pero el Señor andaba con pecadores, sí. Pero fíjense que el Señor nunca se reía de los chistes sucios que por ahí decían. Él nunca participó de las vulgaridades. Él se reunía con pecadores buscando sanarlos, como dije hace un momento. El Señor, estudien bien sus escrituras, nunca dejó a las personas en la comodidad del error. Siempre les mostraba su equivocación y en algunas veces cuando había hipocresía los confrontaba, desenmascarando la hipocresía de la gente. Por eso reitero, somos la sal del mundo y no azúcar que endulza el pecado. Fuimos nosotros llamados para cortar con aquellas amistades que nos puedan arrastrar lejos de la cruz. Fuimos llamados para cortar con ambientes que puedan anestesiar nuestra conciencia. En tu trabajo o en tus relaciones, ¿qué es lo que a veces hacen las personas? Se ponen al mismo nivel de vulgaridad, de palabras obscenas o de actitudes malas y se esconden, no alumbran. Y yo no estoy hablando de que nos aislemos de los demás, porque no es posible. Estoy hablando de santificación, consagración, separación para ser usados en propósitos santos por Dios. Para que en esos ambientes alumbremos, no nos sintamos cohibidos. Es necesaria la luz de Cristo y nosotros reflejamos esa luz para los demás. Entonces, no es grosería nuestra, es santificación. Es no normalizar el pecado en nuestras vidas. Es muy fácil. Adoptamos para nosotros vulgaridades y las normalizamos. Nos olvidamos del modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, en otro tiempo, antes de Cristo, nosotros estábamos iguales. Éramos tinieblas y nos encontrábamos en tinieblas. Pero ahora no. Ahora nuestro estilo de vida es diferente. No hablo de que nos sintamos superiores a los demás. Pero no es correcto hacer el mal que los otros hacen. Hay que mostrar lo que Cristo hace con nosotros. Un nuevo estándar de vida. ¿Saben qué, mis hermanos? El mundo ya tiene suficientes cómplices como para seguir sumándole otro tanto.
Y a veces hemos sido así y no es correcto. Quizás a usted, cuando muestre su consagración al Señor, le acusen de ser radical, de intolerante y hasta de falto de amor. Pero ¿saben qué? Lo que realmente nos debe importar a todos nosotros es que el Señor lo llame a usted fiel. Eso va más allá de su reputación o de la aprobación de los hombres. Y vivir en santidad, yo creo que es una permanente declaración de amor a Dios, quien nos ama de formas que no entendemos. Vuelvo a reiterar que no ha sido el propósito de este servidor mostrar a través del mensaje que Dios anda enojado con las personas. Dios sigue mostrando su bondad sobre buenos y malos. Sigue derramando bendiciones sobre buenos y malos. Tampoco es mi intención que ustedes hubieran pensado que no hay posibilidad de alcanzar el estándar de vida que Dios demanda de nosotros. Porque quiero que recuerde lo siguiente. Cuando usted nació de nuevo, cuando fue bautizado, cuando se arrepintió de sus pecados, entró en un proceso. Pero no es proceso de usted, no es mi proceso. Porque si se trata de nuestro proceso, pues no vamos a llegar ni a la esquina. Estamos dentro del proceso de Dios si usted le rinde su voluntad a Él. Y debe tener presente, como dicen las Escrituras, que Dios va a lograr su propósito de cualquier manera. Como Pablo lo dijo, y es una cita que siempre repito, Filipenses 1:6. Estoy convencido, estoy seguro que el que empezó la buena obra en ustedes, la va a terminar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y reafirmo mi convicción de que es la benignidad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice que consideremos la benignidad de Dios, que es la que nos lleva al arrepentimiento. No es el chicote, no es su enojo, es su amor. Pero también las Escrituras nos invitan a que consideremos esa bondad y también la severidad que tendrá con quienes rechazan a Cristo. Y a lo largo de las Escrituras vemos el carácter paciente y amoroso de Dios, pero también vemos el resultado de su enojo. Así que, para ir terminando, si quiere, hagamos un pequeño ejercicio que nos sirva de reflexión. Si desea hacerlo, lo hace. Imagínese, para las mujeres, para las damas va a ser mucho más fácil que para nosotros los varones. Ellas tienen más detalle. Pero los varones hagamos también el ejercicio. Deseo que podamos imaginarnos a una novia muy bien ataviada. El sueño de toda novia, o el sueño de todos los papás respecto a sus hijas. Imagínese una novia con un vestido primoroso, muy bonito, muy adornada, muy hermosa. Así como nos imaginamos a una hermosa novia muy bien trajeada, deseo que pensemos ahora en el hecho de que la vestimenta que hace que la iglesia
la novia de Cristo se vea hermosa, es la santidad. El proyecto del novio al entregarse amorosamente por la iglesia fue precisamente que ese acto de amor lograra lo que nosotros no podemos. Lograra que la iglesia se presente delante de Él como una iglesia sin mancha, como dice la Escritura, sin arruga y esplendorosa. Y nosotros podemos corresponder al amor de Cristo que se entregó por nosotros viviendo en santidad, consagrados para Él, viviendo como quien espera al novio y que en esa espera Dios va transformando su vida de gloria en gloria, porque esa es la promesa bíblica. Es el proceso de Dios el que nos transforma de gloria en gloria, porque la imagen es de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que tengamos presente lo siguiente: el Señor está a la puerta y Él no viene para elogiar estructuras, no viene para elogiar facilidad de palabras o perchas o todo lo que es. Él viene para examinar los corazones y encontrar belleza en ellos, porque al final la novia que el Señor se va a llevar al cielo será la que vivió en santidad, y nosotros estamos en esa santidad. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Todopoderoso, estamos ante ti reconociendo, amado Padre, que tu amor no tenemos la capacidad de medirlo. Es tan grande que nos motiva y nos mueve a buscar maneras de honrarte. Si bien reconocemos que no tenemos nada que ofrecerte, porque hasta la misma vida que tenemos tú nos las das. Y es grande tu amor que al darnos esta vida nos dotaste de una voluntad, de una libertad de decisión como una muestra de tu amor. Ayúdanos, Señor, guíanos a que nuestras decisiones te honren, que nuestras vidas glorifiquen a nuestro amado Señor Jesucristo, que puedan reflejar sus características de amor, de santidad, pero también de no ser indiferente ante el pecado. Ayúdanos a mirar con tus ojos, a angustiarnos porque hay muchas personas que mueren sin Cristo. Y pedimos perdón porque muchas veces también hemos sido indiferentes a ello. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, el que enviaste para morar en nosotros, cumpla tus santos propósitos. Agradecidos oramos y elevamos esta súplica en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor me los bendiga mucho.